Ok, empezamos entonces con la clase del día de hoy, que es 9 de noviembre del año 2021. Este es el curso de Fundamentos de Procesamiento de Imágenes. Y como siempre, un caluroso saludo a todos ustedes. Estamos llegando ya al final del semestre, nos queda muy poco para ir terminando. Y el día de hoy vamos a iniciar un nuevo capítulo que es el capítulo dedicado a morfología. ¿Ya? Les había dicho en la clase anterior que morfología tiene que ver con maquillaje, en el sentido de que se arreglan ciertas cositas que quedaron un poco imperfectas. Vamos a ver primero en la clase de hoy lo que es morfología de imágenes binarias. Eso quiere decir que ustedes van a tener una imagen completamente binaria de ceros y unos, donde uno es algo que ustedes están detectando, una región, algo que apareció después de un procesamiento, y ese algo quedó quizás mal segmentado, quedó con algunas cositas como ruidosas. Entonces vamos a ver algunas técnicas que son muy fáciles de emplear y que realmente son como muy útiles también. O sea, en la clase de hoy van a tener varias herramientas para hacer este tipo de procesamiento, y el día de hoy va a estar dedicado entonces a este capítulo 7, que es el capítulo de morfología. Voy a empezar entonces compartiendo pantalla. Les tengo una presentación preparada para la clase de hoy, y la presentación tiene que ver con operaciones morfológicas. ¿Ok? Comenzamos. Entonces les había dicho que este es el capítulo 7 y que la morfología, todas estas operaciones morfológicas, se utilizan para manipular la forma de las imágenes, principalmente binarias, ¿ya? Aunque muchas de las operaciones que vamos a ver hoy día se pueden usar en imágenes en tonos de gris. Vamos a ver algunos ejemplos, pero lo principal de esta primera parte va a ser lo de la morfología con imágenes binarias, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a ver un procesamiento morfológico que se llama dilatación, y aquí ustedes tienen a la izquierda la imagen binaria. Esto pretende ser así como un ave, ya puede ser un pelícano, no sé, una gaviota, lo que sea, y pueden pensar ustedes que en el proceso de segmentación, un proceso que ustedes lograron encontrar donde está esta ave en la imagen, les quedó así, y que ustedes la quieren un poco más gruesa, ¿ya? Entonces el proceso de dilatación es pasar de esta imagen a esta, ¿ya? Y ustedes ya pueden ir pensando cómo harían este procesamiento. Yo les voy a dar todos los detalles de cómo se hacen, inclusive esto está implementado en todas las librerías de procesamiento de imágenes, pero esa es la idea de lo que es una operación morfológica. Tienen una entrada con una forma y la salida es basada en la entrada, pero con una forma que tiene alguna modificación con respecto a la entrada. Esto se llama dilatación porque el cuerpo se dilata, se agranda. Y cuando decimos se agranda, lo que se agranda, y atención acá que es una convención, lo que se agranda son los unos, los píxeles blancos. Ustedes podrían pensar que también aquí se adelgazan los píxeles negros, ¿ya? Pero eso se presta para mucha confusión. Hoy día vamos a hablar de los píxeles blancos, que son los unos, ellos son los que se dilatan. Así como está la dilatación, existe obviamente lo que es la erosión. Si nosotros tuviéramos esta imagen, que parece en este caso más bien un pato, le queremos hacer esta región un poquito más delgada, entonces aquí erosionamos. Y es como si nos comiéramos píxeles del borde. Esa es un poquito la sensación que nos produce la erosión, y tenemos entonces, si esta parte de este pato es así de gruesa, aquí va a quedar mucho más delgada, ¿ya? Entonces los píxeles blancos se erosionan, ¿ya? Esta otra operación que es el perímetro, ¿ya? A partir de una imagen binaria, que es esta que está acá, podemos extraer los píxeles que son del borde. Si se dan cuenta, son operaciones que yo creo que cualquiera de ustedes podría implementarlas, pero vamos a ver una forma con esta teoría de cómo se puede implementar mucho más rápidamente.
Está el relleno. Si yo tengo una imagen que es perímetro y me gustaría entonces rellenarla, o sea, construir todos los píxeles que están dentro de este borde que tiene la imagen de entrada, me quedaría algo así. Eso se llama relleno. También está otro tipo de relleno, que es cuando nosotros hicimos una segmentación y nos quedó aquí alguna imperfección, un pedazo del objeto que no fue bien segmentado. Entonces, mediante una simple operación de relleno, nosotros decimos, bueno, todo lo que pertenece a la entrada hay que rellenarlo, que no quede ninguna región que sea de ceros, sino que tiene que ser rellenado con unos. También existe lo que se llama la limpieza, y es cuando tenemos una segmentación que no quedó perfecta y quedó con algunos píxeles aislados que corresponden al ruido. Entonces, ¿cómo hacer que esta imagen pase a esta? Eliminamos entonces todas las estructuras que son pequeñas y nos quedamos con las estructuras grandes. ¿Ya? Eso se llama limpieza. Y aquí vienen cosas un poco más sofisticadas. Este procesamiento se llama esqueletización, que lo que hace, como su nombre lo indica, es producir el esqueleto. ¿Cómo se hace esto? Se va erosionando, 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 y uno se detiene justo antes de antes que desaparezca la imagen. Si yo esta imagen de entrada, yo la erosiono muchas veces, al final no voy a tener nada, ¿ya? Pero la cosa es detenerse justo antes y obtener cosas como esta que vendría siendo el esqueleto. En este ejemplo específico no sirve mucho, pero ustedes podrían tener, por ejemplo, en un reconocimiento de letras, ustedes podrían tener una letra, la letra E, por ejemplo, ¿ya? Y que la letra E, el font que utilizaron en la letra E tiene pedazos como muy gruesos, entonces a ustedes eso no les interesa para reconocer qué letra es, entonces le hacen una esqueletización y van a quedar solamente las partes centrales de la letra E y es más fácil reconocerla. ¿Ok? Está también lo que se llama la unión, ¿ya? Y en el caso de que ustedes tengan una línea que fue interrumpida, uno podría decir, ok, todos los píxeles que están cerca de líneas que quedaron interrumpidas, entonces las unimos, ¿ya? Y aquí ustedes podrían ver claramente lo que está sucediendo, ¿ya? Eso se llama unión, y etcétera. Hay muchas operaciones morfológicas. Creo haberles mostrado las más importantes, las que más se usan, pero en cualquier librería de procesamiento de imágenes ustedes van a encontrar una gran batería de eh, pequeñas funciones que hacen estas operaciones morfológicas. Voy a entrar en detalle ahora lo que es la dilatación. ¿Ya? La dilatación, como su nombre lo indica, se dilata. ¿Ya? El objeto binario, que son los unos, se hacen más grandes. ¿Ya? Y esto va a ser una operación conocida como la dilatación, que es este símbolo que está acá, es un más con un círculo, y más en este caso es porque se le adiciona algo, ¿ya? Y vamos a tener acá X va a ser la imagen de entrada, input, Y va a ser la imagen de salida, y vamos a hacer la dilatación con una estructura que la vamos a llamar S, ¿ya? S es una matriz de dos dimensiones que va a tener, es una matriz binaria en que va a tener lo que nosotros vamos a pasar por la imagen. Lo voy a explicar más con detalle para que se pueda entender mejor, ¿ya? Lo que tienen que registrar es que esta es una operación en que tiene una salida, una entrada y una estructura, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver este ejemplo de una imagen binaria y esta imagen es de 28 por 28 píxeles, si quieren los cuentan, y está hecha solamente con fines pedagógicos. Esto ustedes lo pueden hacer con imágenes de 1000 por 1000 píxeles, da exactamente lo mismo, pero me pareció importante mostrarles una imagen de 28 por 28 en que podemos ver los píxeles y podemos ver qué es lo que está pasando con la operación de la dilatación. Entonces, voy a tener que la imagen que les he puesto ahí de esta ave está conformada por ceros, que son los píxeles negros, y unos, que son los píxeles blancos. No olvidemos que esta es una matriz
de 28 por 28 de ceros y unos. ¿Ya? Esa es la matriz. Bien, nos quedamos entonces con la imagen, la representación binaria, para que podamos verla. Y los píxeles acá están divididos por líneas rojas. La estructura que voy a usar, S, la estructura S, que les había dicho que era una matriz de 2 por 2, o sea, perdón, una matriz de 2 dimensiones, en este caso la estructura va a ser de 3 por 3 píxeles, que es esta que está acá. ¿Ya? Les había dicho que es una matriz de 2 dimensiones, de ceros y unos. Aquí lo que estoy suponiendo es que estos son puros unos, son 9 unos, ¿ya? Pero eso no es tan importante en esta explicación. Es una estructura de 3 por 3, que voy a usar la técnica de ventana deslizante. O sea, la voy a pasar a lo largo y ancho, y hacia arriba y hacia abajo, por toda la imagen de entrada, y por cada posición voy a hacer una operación, ¿ya? Y es una ventana deslizante, entonces, que la salida, mi output Y, atención, que se pone en el centro de la estructura, como cualquier ventana deslizante, la salida va a ser 0 solo si la estructura cubre solo ceros. ¿Ya? O sea, si esta estructura está por acá, que está cubriendo solo ceros, entonces la salida es 0. Basta con que la estructura toque, que tenga un 1, ¿ya? Para que la salida sea 1. Vamos a verlo con una animación. Ahí tengo la estructura y yo la voy entonces a pasar. Y apenas esta estructura toque un 1, el centro de esa estructura se va a volver 1 y esa es la salida. ¿Ya? Atención, ahí está la estructura, voy a barrer esto y apenas la estructura toque, o sea, por ejemplo, esta estructura va a llegar acá. En esta parte voy a tener una evaluación de estos 9 píxeles que están acá. Y como la estructura está tocando un 1, en el centro yo pongo un 1. Entonces, por eso es que se dilata. Lo mismo va a estar la estructura cuando esté por acá. Imagínense, aquí tengo 3 por 3. Aquí está tocando 3 unos, entonces el medio que está acá lo va a poner 1 en la salida. Lo voy a hacer de nuevo para que ustedes puedan apreciar cómo esto se va ensanchando. ¿Ya? Y esto se logra con una estructura de 3 por 3. ¿Ya? Esto sería el input, esto sería X, y los píxeles grises fueron los que se agregaron, o sea, se le agrega como un contorno de un píxel. Y se le agrega un contorno de un píxel porque la estructura es de 3 por 3. Ustedes podrían pensar, ¿qué pasaría si la estructura fuera de 5 por 5? Si fuera de 5 por 5 le estaríamos agregando a todo el borde 2 píxeles, ¿ya? Porque apenas la estructura toque 1, le va a poner, en la salida le va a poner un 1, ¿ya? Por ejemplo, ahí la estructura cuando pasó por esta posición, ¿ya? Tocó este píxel blanco, entonces por eso la salida es 1, ¿ya? Aquí hay otro ejemplo, aquí la estructura estuvo acá, tocó 2 píxeles blancos, entonces por eso la salida es 1. Acá también, pues se dan cuenta que es el mismo fenómeno, acá también, y acá, por ejemplo, que no tocó ningún 1, entonces la salida es un 0. Por eso la salida de esta parte acá es un 0. ¿Ok? Ese es el antes y ese es el después. ¿Ya? Y ustedes pueden ver ahí qué es lo que sucedió con la dilatación. No sé si hay preguntas específicas sobre la dilatación. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario? ¿No? Es un procesamiento bastante simple en que uno barre y busca si toca o no toca la imagen binaria. ¿No? Bien, entonces continúo con el siguiente, y así como sí, hay una mano levantada, cuéntame. ¿Podemos repasar un poquito de nuevo lo del barrido? Porque siento que me perdí de algo. ¿Qué te perdiste? O sea, el barrido, Se tú vas, supone que cuando toque un punto, cuando tú debería, tocas un punto, la hazlo con estructura una debería hoja. volverse uno, pues, ¿no? Hazlo con una hoja. Apenas tú toques un punto con la estructura, el output en la imagen de salida se ubica justo al medio de esa estructura. Entonces, si tú estás tocando, por ejemplo, un píxel acá donde tengo el mouse,
voy a generar un píxel acá en el centro. Y por eso que se produce ahí la dilatación. Ah, y si la estructura fuera de más grande, de 5 por 5 por ejemplo, todo el centro es solamente un píxel, o sería Si como tú un... tuvieras, por ejemplo, voy a hacerte acá el antes, a ver si lo puedo hacer. Ese es aquí está de 5 por 5. Mira, lo tenía listo. Si yo tengo una estructura de 5 por 5, lo que sucede es eso que está ahí. ¿Ya? Esos píxeles grises son los que se agrandan. ¿Y por qué? Mira, voy a agarrar acá, esto debería funcionarme, no sé por qué no tengo el lápiz, no me funciona, no importa. Tengo acá esta estructura que si, por ejemplo, la estoy colocando aquí, 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? De aquí hasta acá, tocó un píxel, y el que yo voy a poner al medio es este de acá, porque la estructura es de 5 por 5, que ese es como justo el centro de la imagen. O sea, eso que está sucediendo ahí es porque tu estructura es mucho más grande. Si fuera de 7 por 7, estarías agregando como 3 píxeles de grosor. ¿Te das cuenta? El antes y el después, y eso es porque tu estructura es de ese tipo. Tienes que ver Pero simplemente... solamente Dime. solo se pinta el píxel, el del más centro, solo ese. Sí, Y al claro. final Pero todo lo como demás... tú estás barriendo toda la imagen, entonces estás generando píxeles en todas las ubicaciones donde la máscara pasó, ¿ya? Obviamente, por el borde no va a pasar, o sea, que se come 2 por 2 píxeles, o sea, acá, esta parte que está acá no debería pintarse, pero eso sería como el problema típico de las máscaras cuando pasan por ahí. ¿Hay otra mano levantada? Sí, profe. Dime. Mi pregunta es, cuando yo paso la máscara, los cuadrados que ya dejó mi máscara, ¿eso no los tomo en cuenta para dilatar la foto? Son solamente cuando mi máscara toca los píxeles La originales. máscara lo único que analiza es tu imagen de entrada. Ya, gracias, porque si no se ¿Ya? podría distorsionar mucho, como me No, imaginaba la cuestión pasando varias veces. la imagen de salida es pasiva, recibe nomás lo que le está diciendo la máscara. Y la Perfecto, máscara gracias. solamente está analizando la imagen, la X, ¿ya? Que es la imagen de entrada. ¿Ok? Voy a mostrarles otros ejemplos para que ustedes vayan familiarizándose con esto de las máscaras y qué toca o no toca. Yo creo que ahí les va a quedar un poquito más claro. Tengo esa estructura ahora, ¿ya? Esta estructura, imagínense que es una matriz de 3 por 3 en que solamente los píxeles de la cruz son unos y el resto son ceros, ¿ya? Así se define esta estructura, ¿ya? Para efectos prácticos es una cruz, un signo más de 3 por 3. Entonces, si yo paso esa estructura, lo que genera ahí es eso que está ahí, ¿ya? Que es un poco distinto a la otra estructura. ¿Por qué? Porque si mi estructura, vean bien por favor mi mouse, si mi estructura está acá, 1, 2, 3, 1, 2, 3, no tocó ningún píxel de la imagen de entrada. Entonces por eso ahí voy a tener justo acá, la salida es un 0. Si la estructura hubiese sido de 3 por 3, 1, 2, 3 y 1, 2, 3, estaría tocando este, y este píxel, este donde está el mouse, este píxel, la imagen de salida tendría ahí un 1, ¿ya? Entonces en este caso se cumple eso que cuando se toca un píxel blanco, la salida va a ser un 1. Ese es el antes y ese es el después, ¿ya? Y ahí ustedes pueden apreciar la diferencia. Y observen, por ejemplo, en lo que está sucediendo acá, en este píxel que está acá donde está el mouse. ¿Ya? Ahí aparece, pero justo el que está arriba no está apareciendo. ¿Ya? No está apareciendo porque si yo justo en esta zona de acá pongo una cruz, un más, no está tocando ningún píxel y por eso este acá no se genera. ¿Ya? Esa vendría siendo entonces la dilatación con una estructura tipo más. Vamos con la erosión, ¿ya? Que la erosión es lo mismo, pero al revés. Vamos a ver cómo se hace. La erosión entonces tiene una imagen de entrada, que es la X, y una estructura, que es la S, y aquí es un menos con un círculo, porque quita, ¿ya? Y por eso se usa un menos, y la salida Y. Volvemos con nuestro ejemplo de la imagen binaria de 28 por 28.
Y tengo otra vez una estructura, en este caso es una estructura de 3×3. Es una ventana deslizante, la salida es 1 solo si la estructura contiene solo unos. Ojo, en la erosión, acá lo que estoy persiguiendo es ubicar dónde la estructura va a haber solo unos, va a haber 9 unos. Si no ve eso, la salida es 0. ¿Ya? En el caso anterior era si tocaba 1, si había al menos 1, entonces la salida iba a ser 1. Acá tienen que ser los 9 unos, ¿ya? ¿Qué es lo que está sucediendo? Cuando yo haga esto así, la erosión se come casi todo, ¿ya? Son muy pocos píxeles que tienen en toda su vecindad puros unos, ¿ya? Los que tienen puros unos son estos que están acá. Esa es la imagen original. Y acá están viendo ustedes los píxeles que este proceso de erosión se comió, ¿ya? Podríamos decirlo así. Por ejemplo, en este caso, que tenemos la imagen que está acá, ojo, el gris más los blancos es la imagen original. En esta posición, la estructura ve puros unos, ¿ya? Y por eso la salida es un 1. En esta posición, ¿ya? Lo que ve son 3 unos, entonces la salida es un 0, por eso este se elimina. En esta parte de acá ve 9 unos y por eso el píxel de salida es blanco. Acá lo mismo, no ve 9 unos, entonces la salida es un 0. Ahí lo mismo, y ese es el antes y este es el después. Entonces ustedes pueden ver ahí cómo la erosión elimina todos los píxeles, ¿ya? Cuando la estructura pasa y no ve solo unos, o sea, en este caso es de 3×3, si no se encuentra con 9 unos juntos, agrupados en una estructura de 3×3, entonces la salida va a ser un 0. Y con eso ustedes erosionan, ¿ya? Ejemplo de erosión con una estructura de este tipo y una imagen un poco más gruesa, lo que va a pasar es lo siguiente. Ahí me quedó la erosión, y en este caso este ejemplo tiene un poco más de sentido porque logra erosionar un poco el objeto sin destruirlo. En el ejemplo anterior, la erosión era tan fuerte que había destruido la estructura del objeto. Antes, después. ¿Ya? Perdón, antes, después. Ahí está entonces cómo fue la erosión con esta estructura. El proceso de dilatación y erosión, resumiendo, ¿ya? La dilatación, el output de Y es 1 si hay coincidencia en al menos un elemento de la estructura con los elementos que cubre en X. ¿Ya? Léanse bien esto, que es cuando toca al menos 1, entonces la salida va a ser 1. En caso contrario es un 0. ¿Qué es lo que es la erosión? El output en Y es 1 solo si hay coincidencia de todos los elementos de la estructura S con los elementos que cubre en X. Tengo una estructura de 3×3, entonces voy a ver dónde en X hay puros unos cubiertos por esa estructura. ¿Ya? Ok, vamos a ver ahora que esto que está escrito en palabras también se puede representar de otra forma. Esta operación, lo que es la dilatación, equivale al máximo de lo que está viendo la estructura, la máscara. ¿Ya? O sea, si yo paso la máscara, atención, si yo paso la máscara y veo solo ceros, la salida va a ser 0. Basta con que vea un 1, la salida va a ser 1. ¿Ya? Es el máximo. Si hay solo ceros, el máximo de solo ceros es 1. Perdón, es 0. Y si la máscara toca un 1, el máximo va a ser un 1. Y si hay puros unos, el máximo va a ser 1, obviamente. Y lo que es la dilatación equivale al mínimo. Atención, si yo paso la máscara y estoy viendo puros ceros, el mínimo es 0. Veo un 1, el mínimo sigue siendo 0. Es solo cuando vea puros unos en que el mínimo ya no es 0, es 1. ¿Ya? Entonces, cuando la máscara logra cubrir todo de unos, entonces ahí la salida va a ser 1. Basta con que haya un 0 en este proceso de dilatación para que la salida sea 0. ¿Ya?
Preguntas. Esto puede ser un poquito confuso, pero no es tanto. ¿Ya? Si la piensan bien, estoy 100% seguro que lo van a entender. ¿Alguna duda que haya quedado con respecto a lo que es dilatación y erosión? ¿No? Ok. Entonces, continúo. Vamos a ver ahora lo que es el perímetro. Atención, que aquí lo que hay que hacer es utilizar estas técnicas de imágenes binarias, con erosión, dilatación quizás, y ver cómo logramos establecer el perímetro. ¿Ya? Este es un algoritmo simple. Voy a, primero que nada, erosionar, y la imagen original le resto lo erosionado. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar solamente lo que no fue erosionado, y eso equivale al perímetro. Esa es la imagen original. Voy a erosionar en este caso con una cruz. Me quedó así, la erosión, ojo, la original, erosión, y aquí me quedaría el perímetro, que estoy quitándole a la imagen original, le voy a quitar lo que consiguió la erosión. Le quito eso y me queda eso. ¿Ya? Y esa operación es lo que está acá. Entonces, si se dan cuenta, con una álgebra muy, muy simple, uno puede obtener resultados que son bastante buenos y bastante útiles. ¿Ya? Eso es lo que es la erosión. Original, perímetro. ¿Ya? Ahí ustedes pueden ver lo que hizo este proceso. Se quedó solamente con los píxeles del borde. ¿Ok? Eso es el perímetro. Vamos a ver algo un poco más sofisticado, que es el relleno de una región. O sea, yo tengo este perímetro y quiero rellenar lo que está adentro. ¿Cómo haría yo este relleno? Entonces, lo primero es escoger un píxel semilla. Esta operación puede ser complicada, ¿ya? Pero no me quiero detener en cómo se encuentra el píxel semilla ahora. Imagínense que yo se los doy. Es un píxel semilla, que es este blanco que está acá. Después lo que hago es que lo hago crecer en 4 direcciones, ¿ya? Como indican acá las 4 flechas azules. Y ahí tengo entonces 4 nuevos píxeles que crecieron a partir de la semilla. ¿Ok? Y repetimos este algoritmo en forma iterativa, o sea, por cada píxel nuevo creado voy a hacer exactamente lo mismo, que crezca 4 donde pueda crecer. O sea, si donde quiere crecer ya había un píxel blanco, no tiene sentido, hacia allá no crezco, pero también lo que hay que ver es que tengo que respetar el borde de la imagen. Si llego al borde de la imagen no me puedo pasar. ¿Ya? Entonces ahí sigo creciendo. Aquí creo que hay una, perdón, aquí tiene que haber una animación. Ya, ahí empiezo a crecer. Y si se dan cuenta, cuando llego al borde gris, me detengo, no sigo creciendo. Si tengo donde crecer, le tiro estos 4 píxeles. ¿Ya? Y si no tengo donde crecer, me quedo hasta ahí nomás. Y este es un proceso iterativo que se va a detener cuando el crecimiento haya parado. O sea, cuando la imagen de una iteración con respecto a la anterior es exactamente la misma. Ahí se detuvo y ya rellené. Entonces este es un proceso iterativo que empieza con una semilla que empieza a crecer, 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 hasta que cubra todos los píxeles en los cuales puede crecer. ¿Ya? Vamos a ver entonces cómo es el algoritmo. Les expliqué la idea, ya que todos me imagino que la pudieron entender, y ahora vamos a ver cómo sería este algoritmo. Primero tengo una matriz binaria de los bordes, ¿ya? Una matriz binaria de bordes quiere decir que donde hay borde es 1 y donde no hay borde es 0. Eso vendría siendo esta matriz que es gris. He representado con gris el valor binario 1 y con negro el valor binario 0. Eso es E. Después voy a definir una imagen de X, en este caso, de 28 por 28 ceros. ¿Por qué? Porque la imagen tiene 28 por 28 píxeles, ¿ya? Y aquí voy a definir X como una imagen de 28 por 28 ceros. Esta imagen es la que yo voy a ir rellenando. IJ es la semilla, ¿ya? Es un dato que yo les voy a dar. IJ es la semilla, y lo que voy a hacer como primer paso de la iteración es que el elemento X y J le voy a poner un 1. Ahí está, ¿ya? Esta es mi semilla,
con x y j igual a 1. ¿Ya? Y aquí están entonces las coordenadas y j definidas con la semilla, y aquí entonces yo le pongo un 1 a esa posición. Después defino una estructura. Aquí está la estructura como una matriz de 2 dimensiones de 3 por 3 píxeles que tiene un más. ¿Ya? Aquí 1, 1, 1 horizontal, 1, 1, 1 vertical, y las esquinas son ceros. Esa es mi estructura. Y voy a hacer una dilatación. ¿De quién? De ese píxel blanco. Imagínense ustedes que tienen una imagen negra, negra, negra con un píxel. Y ustedes le hacen el proceso de dilatación con esta estructura. Apenas esta estructura toque ese píxel, va a tener como salida 1. ¿Cuál va a ser el resultado de eso? Va a ser eso. ¿Ya? Si yo lo que tengo de X lo dilato con esa estructura, este píxel creció en sus 4 direcciones. ¿Ok? Y después voy a asegurarme que si crece esta dilatación tocando el borde, entonces la elimino. Esto quiere decir and not e. ¿Ya? O sea, voy a aceptar solo píxeles, voy a dilatar esto, pero lo voy a multiplicar con una matriz que es la negación de e. La negación de e, en este caso, es todo lo que está adentro y lo que está afuera también, pero lo que está afuera no me interesa. Voy a multiplicarlo con lo que está adentro. Y con eso delimito el crecimiento de esta iteración. ¿Ya? Voy a empezar a crecer, 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 pero si yo tengo un píxel que quiere llegar acá, esto que está acá le va a decir no, usted no puede estar ahí, y lo va a eliminar. ¿Ya? Entonces, y esto lo hago de forma iterativa, x k más 1, en la iteración k más 1 va a ser el xk dilatado con s y con un and de la negación de e. Y parar cuando el xk más 1 sea igual a xk. O sea, cuando creció tanto que ya no hay donde más crecer, entonces ahí me detengo. Y ese es el algoritmo. ¿Ya? O sea, tengo un píxel semilla que crece, 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 y apenas quiere llegar al borde, ¿ya? Apenas quiere llegar al borde, este and not e le está diciendo no, hasta ahí nomás llegas. Entonces sigue creciendo por donde pueda crecer, y al final va a llegar a todos los rincones de esta región delimitada por el perímetro gris, y cuando llega al final dice, ok, hasta ahí llegué, y se cumple el criterio de tensión, que es xk más 1 es igual a xk, y ahí termina el algoritmo. Preguntas de lo que es este ejemplo, este algoritmo de relleno. ¿No hay preguntas? No hay preguntas. Continúo entonces. Tenía entonces, esa es la entrada que fue creciendo y hasta que se rellenó. Ok, eso al final ya llega hasta ahí. Bien, vamos a ver otra operación que se llama cierre. ¿Ya? El cierre se le conoce como X y un círculo. ¿Ya? Este no es un punto, sino que es un círculo rellenado con la estructura S. Lo mismo, salida igual a la entrada con la operación de la estructura. Y aquí tengo un ejemplo de una imagen binaria de 28 por 28 en que yo deseo rellenar este pedacito que quedó acá. Imagínense que yo estoy segmentando una naranja, por ejemplo, y en la segmentación me quedó aquí un orificio que yo deseo rellenar. Entonces, una posibilidad sería utilizar el algoritmo anterior, pero ahí necesito encontrar una semilla para encontrar un píxel que está dentro, que tampoco es que sea tan difícil. Pero otra posibilidad es que ustedes digan, ok, voy a dilatar esto, ¿ya? ¿Qué pasa si hacemos una dilatación con una estructura de 3×3? Una estructura de 3×3 haría crecer el borde en un píxel, ¿ya? Quedaría eso. Y crece el borde por acá, y también crece el borde por acá, ¿ya? A la dilatación le da lo mismo si es un borde interno o un borde externo. O sea, es borde, lo dilata, ¿ya? Entonces, si yo dilato, me voy a dar cuenta que no es suficiente, que no logré rellenar completamente ese orificio que tiene
mi imagen segmentada. Entonces digo, bueno, hagámosle una dilatación de 5 por 5. Si yo quiero una de 5 por 5, ahí sí rellené esto, ¿ya? Y me va a quedar una imagen como esta. Pero me doy cuenta que esto es muy grande, está lejos de ser el objeto original, que era esta naranja, que es una naranja muy grande, ya esto parece quizás un melón de grande. Entonces lo que tengo que hacer ahora es, ¿qué tengo que hacer? Erosionar. Y erosiono por lo mismo. ¿Qué pasaría si después de la dilatación hacemos una erosión de 5 por 5? Si yo hago una erosión de 5 por 5, le quito 2 píxeles del borde, que fueron los 2 píxeles que yo le agregué, pero como lo que estuvo acá se rellenó, ahí no hay nada que quitar. La dilatación, perdón, la erosión no va a entrar en esta zona acá. Entonces, si yo hago una dilatación con una estructura de 5 por 5 y hago una erosión después de 5 por 5, logré rellenar este agujero. Este algoritmo funciona súper bien para agujeros de ese tamaño. Si el agujero fuera mucho más grande, me quedaría todavía un agujero por ahí. ¿Ya? Ojo, eso era antes y después. ¿Ya? Ahí tienen ustedes lo que pasó. ¿Ya? Y eso es con una simple operación que se llama, en este caso, cierre. Y el nombre está puesto porque cierra estas cosas que están acá, las rellena. ¿Ya? El comando, obviamente, en las librerías que están todas en inglés sería close, o este proceso se llama closing. Y la implementación de este cierre sería una dilatación, X dilatado con S, y luego una erosión. Ojo, hay que poner paréntesis, porque estas operaciones, al ser operaciones que son no lineales, dejan de ser asociativas. ¿Ya? Yo no puedo hacer primero la erosión de S con eso y después la S con S y después la dilatación con X. No, hay que ver bien cuál es el orden. En este caso, primero se hace la dilatación y después se hace la erosión. ¿Ya? Aquí están los dos pasos. Bueno, obviamente como hay cierre, hay algo que se llama apertura, ¿ya? Que en inglés es el opening o la función open. Y acá se usa un círculo, pero el círculo no es relleno, ¿ya? Sería como solamente la circunferencia. Otra vez, output igual input con la estructura. Y aquí el ejemplo sería, ¿qué pasa si yo tengo una imagen así y deseo eliminar esto que está acá? Ahí la segmentación de la naranja, apareció una estructura por acá arriba que no es parte de la naranja y yo digo, bueno, esto yo quiero eliminarlo. Entonces, algo que se viene a la mente es, ¿qué pasa si erosionamos? ¿Ya? ¿Qué pasa si hago una erosión de 5 por 5? Si tengo esa imagen de entrada, después de una erosión de 5 por 5, me comí todo esto que está acá. Y me lo comí porque no va a haber ninguna posición de mi estructura de 5 por 5 que vea 5 por 5 unos. ¿Ya? Esta estructura tiene de altura 3 y de ancho 4. No llega a tener 5 por 5 en ninguna parte. Entonces, como mi estructura está pasando por ahí y no logra ver una estructura que cubra de unos todo el tamaño de la estructura original, entonces la elimina. Pero así como elimina eso, también está eliminando todos los bordes, y esto es con un grosor de 2 píxeles. ¿Qué hago entonces? Entonces, después de la erosión, voy a hacer una dilatación. ¿Ya? Entonces tengo la erosión, elimina esa estructura que me quedó arriba, pero como me queda la naranja, en este caso, muy pequeña, tan pequeña que puede parecer, por ejemplo, una ciruela, entonces necesito dilatar, y dilato con la misma estructura para que el tamaño sea lo mismo. En este caso, este es el antes y este es el después. Ustedes observen, por favor, primero solo que la estructura se eliminó, ¿ya? La estructura que está acá fue eliminada, pero también en este caso se produjo que se eliminaron estos píxeles que están acá, ¿ya? Y eso es un problema que la erosión y más la dilatación a continuación no necesariamente va a obtener el mismo resultado de la imagen original, ¿ya? A veces hay algunos detalles que la erosión elimina y que la dilatación no puede reconstruir. Lo mismo pasa con el otro proceso, con el proceso de cierre también.
la dilatación a veces logra agregar cosas que después la erosión no las puede quitar, etc. Ya no va a quedar siempre exactamente igual. En el ejemplo anterior sí quedó exactamente igual, pero fue una casualidad. En este caso vamos a tener que se eliminan ciertos píxeles, los que están acá, por ejemplo. ¿Ya? Bien, esa es la apertura. Entonces la apertura se puede expresar como una erosión, con una estructura S, y después una dilatación. Y otra vez hay que ver lo de los paréntesis, porque primero es la erosión y después es la dilatación. Entonces, la erosión y la dilatación, no olvidemos que son operadores, que son con estructuras. Hay que definir muy bien cómo es la estructura que van a usar. Va a depender un poco de cuál es el problema que piensan atacar. Y que la dilatación, que es el signo más con un círculo, equivale a la operación máximo, y la erosión, que es el signo menos con un círculo, equivale a la operación mínimo. ¿Ya? No sé si hay preguntas hasta acá, porque ahora me voy a pasar a lo que son imágenes en tonos de gris. ¿Preguntas? ¿No? ¿Ni una pregunta? Ok. Entonces, continuamos y nos vamos a pasar entonces a lo que es, nos vamos a quedar con esta descripción de lo que es la dilatación y erosión para aplicarlo a imágenes en tonos de gris. Voy a pasar estructuras en tonos de gris, en imágenes en tonos de gris. La estructura sigue siendo binaria, pero voy a evaluar el máximo y el mínimo de lo que está viendo la estructura. ¿Ya? Eso es en imágenes en tonos de gris no binarias. Y lo quiero ver como un ejemplo. Tengo esta imagen original. Esto vendría siendo una iglesia en Chiloé. Esta imagen está en tonos de gris y tiene hartos detalles, tiene pintitas blancas, tiene pintitas negras que deben ser estos tornillos o clavos que se usaron en la construcción. Estas pintitas blancas podría ser algún proceso de humedad o desgaste de la madera, etc. ¿Ya? Esta es una imagen que tiene 1166 por 1556 píxeles. ¿Ya? Entonces lo primero que voy a hacer es una dilatación de 3×3. Atención, vean de nuevo la original y vean la dilatación. Con la dilatación paso la máscara y me quedo con el píxel máximo. Eso quiere decir que las pintitas blancas que están acá, como tienen valores cercanos a 255, van a ser máximas en relación a sus vecinos. Quiere decir que la estructura, apenas toque una pintita blanca, va a hacer que el output sea esa pintita blanca. Entonces, por eso que las pintitas blancas que están acá se empiezan a dilatar. ¿Ya? Aquí es una dilatación de 5×5, una dilatación de 15×15, y ahí me quedo. Ya no hice más dilatación. Observen, por favor, vamos a quedarnos, observen dónde está mi mouse. Ahí, justo ahí, hay una pintita blanca que se va a empezar a dilatar. ¿Ya? Es esta que está, se me fue el mouse. Ahí está de nuevo, es esa que está ahí, que yo empiezo a dilatar 5×5 y 15×15. ¿Ya? Ahora, observen, esto fue la dilatación, y hay que entenderlo como la dilatación de manchitas blancas. O sea, aquí lo que prima son los máximos. Observen, por favor, qué pasa con las pintitas negras. ¿Ya? Aquí yo voy a tener estos clavos que están acá, que son, o estos que están más abajo, que yo cuando empiezo a dilatar, estos clavos empiezan de alguna forma a desaparecer. ¿Ya? Por ejemplo, acá, que tengo 5×5, casi no se ven estos clavos. Acá tampoco. ¿Por qué no se ven? Porque la estructura, al pasar por el clavo, se va a encontrar que el contorno, la vecindad del clavo, va a tener tonos de gris que son más claros que el clavo, que a la hora de sacar el máximo se va a quedar con esos tonos de gris que son más claros. Entonces, por eso empiezan a eliminarse esos puntitos negros. ¿Ok? ¿Qué más pueden apreciar? Acá en el cielo, por favor,
no dejen de observar esta manchita negra que está acá, que es justo donde está poniendo el mouse la flechita, y cuando yo empiezo a dilatar, esa se fue. ¿Se dan cuenta que se fue? Porque todo el contorno, toda la vecindad de esa pintita negra que está acá se eliminó. ¿Ya? Entonces eso es algo que pueden ustedes usar. Esta es la dilatación. Ahora vamos con la erosión. La erosión entonces se va a quedar con el mínimo. ¿Qué va a pasar con la erosión? Las pintitas blancas se van a empezar a eliminar y los clavos se van a empezar a hacer más grandes. ¿Ya? Ahí observen qué pasa de la original a una erosión de 3×3. ¿Ya? Las pintitas blancas prácticamente se fueron con 3×3 y los clavos se hacen más gruesos. 3×3, 5×5, observen los clavos, aquí aparecen muy detallados, no hay siquiera pintitas blancas y empiezan a aparecer muy visiblemente estos clavos que están como en una línea vertical, ¿ya? Que antes se veían poquito, aquí ni siquiera se aprecian en la original, pero en la medida que vamos haciendo la erosión 5×5, ahí ya tengo 15×15, esto quizás ya es demasiado brusco. Tengo entonces la erosión y la dilatación de imágenes en tonos de gris. ¿Ok? Esa es como la idea de cómo se pueden usar estas operaciones morfológicas en tonos de gris, calculando el mínimo y el máximo. El gradiente morfológico es la resta de ambos. Yo voy a dilatar la imagen y voy a erosionar la imagen. Al hacer esta operación, lo que va a aparecer son como los bordes de la imagen. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el gradiente, la dilatación se va a quedar con el máximo y la erosión se va a quedar con el mínimo y yo los resto. ¿Ya? Y esto me va a producir una suerte de bordes, que son los gradientes. Hago la resta y después saco el valor absoluto. Atención, la imagen original, y esto me quedaría después del gradiente de 3×3. Se dan cuenta que aparecen muy bien las líneas donde hay cambios bruscos en el tono de gris. Aparece muy bien el borde, por ejemplo, de la iglesia. Casi no hay nada acá en el cielo, etc. Este sería con un gradiente de 5×5, que todavía es aceptable. Y este sería con uno de 15×15, esto ya sería mucho. La máscara de 15×15 en este caso es demasiado grande para calcular el gradiente. ¿Ya? Entonces ahí ustedes pueden usar esto como una operación muy fácil para sacar un poco los bordes de la imagen. Voy a darles otro ejemplo. Este es un tablero de ajedrez, ¿ya? Esto, para quienes tengan curiosidad, es una radiografía de un patrón que tiene cuadrados, que se usa mucho en calibración de sistemas visuales. Y después de el gradiente morfológico me queda eso que está ahí. ¿Ya? Si yo lo represento, le pongo líneas rojas encima de la imagen original, van a tener algo así. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, es una buena operación para establecer los bordes. No sé si hay no sé si hay preguntas, porque si no me voy a pasar al código que tengo desarrollado para la clase de hoy día. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, si no hay preguntas, entonces me voy a lo que tenía preparado para hoy día. ¿Ya? Hoy día tienen aquí un ejemplo de morfología, que es el Colab, y que lo tienen acá. Y aquí les he puesto todo lo que he hecho para los ejemplos de hoy día. Están basados en un tutorial de OpenCV. Existen también operaciones morfológicas que se encuentran en el Scikit-Image, que es otra librería muy poderosa que la pueden usar. Y aquí ustedes tienen una cantidad de operaciones morfológicas que pueden usar. El ejemplo de hoy está extraído de este tutorial, ¿ya? Y ahí la imagen que se saca es esta imagen de una letra J manuscrita, es una imagen binaria. Después de la erosión va a quedar una J mucho más delgada. A ver aquí para que se vean las dos juntas. Ojo, aquí está la J original. Después de la erosión, y aquí estoy haciendo una máscara de 5×5, me queda mucho más delgada. Después viene la dilatación, es una J que queda más gruesa. Aquí también estoy usando una
el mismo kernel, que es esta estructura de 5×5. La función de opening la voy a usar con una imagen que tiene ruido, ¿ya? Y aquí le agrego ruido de pintitas blancas a la imagen. Esta va a ser mi imagen de entrada. Y después del opening, el opening, no se olviden, el opening lo primero que hace es la erosión y después la dilatación. Entonces, a la hora de erosionar, me como todas las pintitas que están aisladas en el fondo, pero como yo he erosionado, la letra J me queda un poco más delgada, entonces tengo que dilatarla. Entonces esa es la función de opening, que hago primero una erosión y después una dilatación, y esta vendría siendo la salida. Ojo, con una operación muy simple, he eliminado todo ese ruido que tenía la imagen original. Ahora voy a hacer el closing y le voy a agregar ruido, pero le voy a agregar un ruido de pintitas negras. ¿Ya? Aquí voy a hacer esto quizás un poco más grande para que puedan ver que esta letra J ahora está afectada con pintitas negras. ¿Ya? Este es un ruido que le agregué a la letra J. Y aquí lo que voy a hacer entonces es la operación de closing. Y la operación de closing lo primero que hace es dilatar. A la hora de dilatar se van a rellenar estos agujeritos chicos que tienen las pintitas negras en la J, pero la letra J se hace más gruesa, entonces tengo que dilatar después, ¿ya? Y el resultado de la operación de closing me queda así como está, que se parece mucho a la imagen original y que le he quitado todo el ruido que está por acá, ¿ya? Entonces son operaciones fáciles de usar y que las pueden hacer bastante bien. Hay otra operación morfológica que se llama fill holes, que lo que va a hacer es que a la región que ustedes tienen va a buscar donde hay un agujero y lo va a rellenar, ¿ya? Y esta operación fill holes aquí está definida, ¿ya? Lo que hace fill holes es que empieza con una semilla por acá y crece, 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 crece hasta donde pueda, pero no puede crecer acá. Entonces, como no crece acá, después va a quedar como salida una imagen donde esté solamente este agujero que está acá, y ese agujero entonces yo se lo adiciono a la letra original. ¿Ya? Así funciona el fill hole y el resultado sería algo así. ¿Ya? Este agujero que estaba acá fue rellenado. ¿Ya? Esa sería la operación de fill hole. Y si hubiese más agujeros, por ejemplo, si por ejemplo, el punto que tiene la J tuviera un agujero adentro, también lo habría rellenado. Eso es fill holes. La esqueletización, y aquí estoy sacando una implementación que la pueden ver, la original. Aquí lo que hace es un while que va entonces va erosionando, erosionando, erosionando hasta que no hay nada más que sacar, y aquí me quedaría lo que es la J, el esqueleto de la J. ¿Ok? Ojo, el círculo lo transforma casi que en una X. Esto fue lo que fue quedando a la hora de hacer la erosión. El gradiente morfológico en imágenes binarias quedaría lo que es el borde de la letra J. ¿Ya? Está puesto acá. Queda un poco grueso, creo que es porque el kernel está un poco grueso, se puede hacer un poco más delgado. Y me voy ahora a lo que son las operaciones morfológicas con imágenes binarias, y voy a usar acá una foto de una flor, es esta que está acá, esta es la imagen original en tonos de gris, es una imagen bastante grande, tiene 1600 por 1200 píxeles más o menos, tiene mucho detalle, y lo primero que voy a hacer entonces es, con un kernel de 7×7, voy a hacer la erosión. Grábense bien esta imagen en la mente, porque voy a erosionarla. A la hora de erosionarla, estas líneas que tiene esta flor, que son líneas más claras, más blancas, se van a hacer más delgadas. Este es el producto de la erosión. ¿Ya? Así logro poner las dos al mismo tiempo. Ahí podrían ustedes ver que esta quedó mucho más delgada, ¿ya? Son como rayitos que tiene esta flor
que en el caso de la original son rayos mucho más gruesos. En la original, en la erosionada quedó más delgada. Y ahora voy a dilatar, no esta que está acá, sino esta que está acá, ¿ya? Porque voy a calcular el gradiente. Entonces acá quedaron estos mucho más gruesos, ¿ya? Entonces esta es la imagen dilatada. Y lo que hago con el gradiente morfológico es que hago la resta de la erosión con la dilatación y la presento como valor absoluto. Y aquí me queda lo que son los detalles de los bordes de la imagen. ¿Ya? Ahí tienen entonces ustedes harto código para jugar y les puede ayudar esto para hacer procesamiento. Generalmente es un post-procesamiento. Todo lo que es morfología en imágenes binarias probablemente es lo que se hace después de un proceso de segmentación que ustedes quieren arreglar algo. No sé si hay preguntas hasta acá, porque esto es lo que les tenía preparado en la clase de hoy. No sé si hay preguntas de la materia de hoy o preguntas de otra índole que quieran compartir hoy día. Yo tengo de otra índole, profe. Ya, dale. Que nos dijo que hiciéramos los grupos para el proyecto, pero yo no tengo grupo. Así Ajá, que ok, eso. ya. Yo lo que voy a hacer es que les voy a mandar un mail con las instrucciones de cómo me comunican a mí cuál es ¿cómo se llama? El grupo. Y aquellos que no tienen grupo, entonces yo aleatoriamente los voy a asignar. Y eso lo voy a hacer hoy día mismo, debería ser. Hoy día mismo reciban un mail y de aquí al jueves que estén conformados los grupos porque el jueves quiero mandarles el enunciado del proyecto. ¿Ok? Ok, gracias, profe. Y atención que los grupos van a ser de a tres. Pero si hay un grupo que lo tienen ya conformado de dos, igual comuníquenmelo para agregarles una tercera persona y esas dos personas que querían trabajar juntas, que sigan trabajando juntas. ¿Ya? Entonces, ustedes ahí me van a poner, y con las instrucciones que yo les voy a mandar va a quedar súper claro de cómo hacen la conformación. ¿Más preguntas? ¿No? Bien. Profe, Dime. que, que a mí me pasó que en en la tarea se me confundió el paso 6 de la parte A, cuando te dice que hay que minimizar las frecuencias altas con la transformada discreta de cosenos. Ajá. Y, o sea, tenemos es que, según, es que ahí me confundo porque se supone que tenemos que aplicarle la matriz que nos pidió y ver como los píxeles, como, es que no se me ocurre cómo poder verlo así simplificado. Lo que O se refiere como a Este verlo es como en igual a Fourier. lo que vimos en clase con la transformada de Fourier para sacar eh, las máximas, las frecuencias grandes, o sea, las frecuencias altas. La transformada de cosenos también logra mostrarte un espectro. Y ahí también hay frecuencias altas, que vienen a ser las componentes más altas de lo que es la transformada discreta de cosenos. Entonces tú tienes que hacer la transformada discreta de cosenos y eh, quedarte con las frecuencias altas porque son esas las que quieres minimizar. ¿Ya? Entonces, para sacar la transformada discreta de cosenos, tienes que multiplicar tu vector f por una matriz cuadrada y ahí el resultado va a ser un vector que son las componentes de coseno, de la transformada de cosenos. Y esa después tú la tienes que multiplicar por otra matriz, que es una matriz cuadrada también, en que te va a agarrar solamente las componentes altas de tu transformada de cosenos. Y eso es lo que tienes que minimizar. Al final es la misma operación. Esto está en la guía que hemos visto del Sócrates. Es una de las últimas preguntas en que después, en la clase posterior a eso, yo explico cómo se hace. ¿Ya? Ah, ya, sí, Es eso lo que tienes que ya. hacer, pero no con Fourier, sino que con la transformada discreta de coseno. Que el procedimiento es el mismo, exactamente el mismo, pero en vez de Fourier usa la transformada discreta de coseno. Ah, ya. Sí, ahí me quedó más ¿Ya? Ahí claro te quedó más que el... claro. Sí,
Esa era la Y fíjate pregunta. en la solución, no sé si es la pregunta 15 o en la 15 o En la 16. es la 16. La ¿Ya? 15 Y del esa capítulo. está explicada después de la experiencia que ustedes hicieron en clase. En la clase siguiente yo expliqué lo que se hacía ahí. Sí. ¿Ok? Ahí, profe, y otra pregunta, y otra consulta que me quedó la duda, es que en el paso 3 te dice que usando el método de regularización usan clases encontrar analíticamente la matriz A, y después en el paso 4 te dice encuentra la imagen usando el criterio que minimiza la norma, y ahí Ajá. me pierdo porque que no es que el método de regularización visto en clase no es como el que minimiza la norma. Sí, porque O, ahí el que minimiza la norma es con un W igual a la identidad. claro, y después yo tengo que determinar W en el paso 3. Ajá. Pero, Ya, y eso ya. es regularización. Lo que pasa es que en algunos casos W es la identidad, en otros casos W tiene que ver con Fourier, en otros tiene que ver con la transformada discreta de coseno, etc. Pero es la misma ecuación en que tú lo único que haces es modificar el W. Sí, ahí me quedó mucho más claro. Gracias, profe. Eso. Ok, ¿más preguntas? ¿No? Entonces, bueno, nos quedamos hasta acá y nos vemos el próximo jueves. ¿Ya? Que estén muy Chao, bien profe. y cuídense.